Para el siguiente experimento vamos a buscar cosas viejas que tengamos en casa, como por ejemplo pilas, lamparitas, portapilas, portalámparas. Esto todo se puede reciclar de juguetes, cables. Y lo que vamos a hacer es trabajar con corriente eléctrica. Primero que vamos a hacer es un experimento bien sencillo. Vamos a poner un par de pilas. Voy a poner un par de cablecitos. ¿Sí? Y voy a conectar las pilas para ver que efectivamente está pasando una corriente eléctrica. Cuando trabajamos con corriente eléctrica, siempre vamos a notar que en el caso de la corriente continua, vamos a tener fuentes que tienen la terminal positiva y la terminal negativa. ¿Sí? En el caso de las pilas, como esta por ejemplo, lo indica explícitamente el positivo y el negativo, ¿no? También podemos tener así, negativo, que sería esta, positivo, y tenemos que tener cuidado con algunos elementos eléctricos porque son sensibles a la polaridad, es decir, a si los conectamos del lado correcto en el positivo o el negativo. Por eso siempre tenemos que prestar atención a eso. Y cuando estudiamos el sentido de la corriente, podemos pensar en dos tipos de sentido. El convencional, que sería de positivo a negativo, es decir, la corriente circula en esta dirección, pero en realidad lo que está sucediendo acá es que de la terminal negativa fluyen los electrones, que son repelidos por esa terminal, fluyen en sentido inverso. Y a eso se le llama el sentido real de la corriente. El sentido convencional que nosotros vamos a usar siempre es de positivo a negativo. Vamos a considerar como si la corriente eléctrica estuviera constituida de pequeñas cargas positivas que fluyen en esa dirección, siempre de positivo a negativo. Lo siguiente que vamos a hacer es un experimento en donde vamos a conectar un tester o multímetro. Un tester o multímetro sirve, como lo dice la palabra, para medir varias cosas dependiendo de cómo lo usemos. Nosotros lo primero que vamos a hacer es usarlo como voltímetro y vamos a ver cómo se conecta en un circuito. Como sé que el voltaje de estas pilas es de 1,5 voltios, eso lo podemos leer en la descripción, o el de esta, por ejemplo, que es 9 voltios, voy a poner mi tester, mi voltímetro, en la escala que va hasta 20 voltios. Y lo que voy a hacer primero es probar si funciona. Donde dice COM, vamos a conectar siempre la terminal negativa. Y en el medio vamos a conectar la terminal positiva de nuestro tester. Vamos a hacer una primera prueba. Vamos a medir primero el voltaje de esta pila. Nos marca 1,54 voltios. ¿Qué quiere decir? Que está bien. Esta otra pila, por ejemplo, marca 9 voltios. Si nosotros medimos, el voltaje nos marca 6 voltios. Eso quiere decir que esta pila ya está bastante descargada. Esta otra, que es igual, marca 8,83. Esta está un poco mejor para hacer experimentos, que es la que vamos a usar ahora en un ratito. Bien, lo que voy a hacer ahora es armar el mismo circuito que tenía hoy, pero ahora quiero poner mi voltímetro, quiero medir el voltaje, ¿sí? Por ejemplo, el voltaje de la lamparita cuando está en uso. Y la pregunta es ¿cómo lo conectamos? Es decir, yo separo esto para conectarlo como voltímetro y bueno, lo vamos a probar. Primero lo que voy a hacer es sostener esto así y voy a separar acá
voy a probar conectar, a ver si pasa algo. Bueno, y vemos que marca el voltaje, pero no enciende la lamparita. Es decir, de esta manera yo lo que estoy midiendo aparentemente es el voltaje de estas pilas, pero no estoy logrando hacer que el circuito funcione. ¿Hay alguna manera de poder conectar el voltímetro sin afectar el funcionamiento del circuito? Lo que vamos a probar a hacer es realizar una conexión en paralelo, es decir, conectar una derivación donde está el negativo, conectar el negativo, donde está el positivo, y ahí vemos que no está afectando. Vamos a ver lo que marca el voltímetro. Perfecto. Bueno, ahí vemos que estamos conectando en paralelo el voltímetro y nos marca un voltaje de 2,50 voltios, que es el voltaje real que están entregando las pilas a nuestro circuito, y vemos que no lo afecta. Yo saco el voltímetro, lo vuelvo a colocar, él registra el voltaje y no lo afecta. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo puedo hacer para medir la intensidad de corriente? Ahora lo voy a usar como amperímetro. Y voy a colocar ahora, el negativo lo dejo donde está, y el positivo lo voy a cambiar ahora para acá. Colocando la escala de 10 amperes. Siempre empezamos por la escala más alta, porque de otra manera podríamos llegar a romper el amperímetro si no estamos seguros de la corriente que está pasando. De todas maneras, después vamos a aprender cómo calcular esa corriente, pero si vamos a hacer una primera prueba y no queremos perder mucho el tiempo, empezamos con una escala alta y luego lo vamos bajando a medida que vamos precisando más precisión. Nosotros queremos medir cuál es la corriente eléctrica que está pasando por este circuito. Este tester en serie. A ver qué pasa. Sabemos que acá viene negativo. Separamos acá. Y vamos a conectar. Bueno, vamos a conectar en serie. Vemos que se enciende la lamparita y además marca correctamente la intensidad, que es 0,22 amperes. Elegimos bien la escala. De otra manera, en cualquiera de las otras escalas hubiésemos saturado el tester, ¿sí? Hubiésemos excedido el rango y lo podríamos haber quemado. Por lo tanto, siempre empezamos con la intensidad más alta.